La vida, ministerio de la alabanza, amén. Gloria a Jesús, que el Señor bendiga a la iglesia. Aleluya. Muchos no quieren la bendición, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, que el Señor bendiga la vida de nuestra hermana Ainora, que ya nos acompaña hoy. Sabemos que ella estaba quebrantada de salud, pero Dios ha sido bueno con ella y con cada uno de nosotros. Y así estamos hoy para glorificar su nombre, exaltarle y darle alabanza solamente a Él. Aleluya. Vaya abriendo sus escrituras, amados hermanos. Ubíquese en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 4 en adelante. Hechos, capítulo 13, versículo 4 en adelante. Cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte amén. Aleluya, como si fuera pentecostal. Santo Jesús. Hay poder en Cristo, aleluya. ¿Cuántos lo tienen? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, porque tú eres santo y verdadero, Jehová Dios. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre celestial, porque tú eres bueno sobre todas las cosas, maravilloso Padre. Tú eres santo, santo y santo, Dios de los cielos. Oh maravilloso Padre, en esta hora te clamo para que tú bendigas mi vida, Señor amado. Que tú permitas que yo sea en esta hora predicando tu bendita palabra, Señor eterno, aleluya. Que sea palabra tuya y no palabra de hombre, maravilloso Dios. Tú sabes, Padre celestial, que no somos que delante de ti no somos nada, maravilloso Padre. Pero tú has sido bueno, que nos has redimido, Señor eterno, aleluya. Te pido en esta hora que hables con poder y autoridad al pueblo, Padre santo, que seas echando fuera toda distracción del diablo, todo espíritu contrario, Señor amado, de las tinieblas. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Rey del cielo, que nos hables con poder y autoridad, Señor eterno, que reprendas, Padre celestial, lo que no es tuyo. Yo predico, tú sanas, yo predico, tú libertas, Señor amado. Yo predico, Señor eterno, aleluya, tú haces lo que tú quieras con este pueblo, Padre santo, porque este pueblo clama por una voz de Dios, maravilloso Padre, y no de hombre. Te damos las gracias, bendito Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar asiento, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra del Señor me la ha encomendado a mí, me la ha dado, me ha dirigido a predicarla, pero me fue difícil encontrar un tema. Esta vez no me dio tema el Señor, así que le puse por tema que no te roben la bendición y que no te roben la palabra. Bendito Dios. Gloria a Cristo. ¿Sabe, amados hermanos? Cuando analizamos las Sagradas Escrituras, a lo largo de ellas, nosotros podemos encontrar en muchas y múltiples ocasiones cómo muchas veces el Señor habla a los hombres a través de hombres, y muchas veces Él mismo se le presenta a los hombres para hablar. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero siempre, cada vez que el Señor hablaba, había oposición. Siempre que Dios hablaba, había una parte que no recibía la palabra. Había una parte que incluso cuando el Señor quería bendecir al pueblo, no hacía obediencia. En cierta ocasión el pueblo del Señor se corrompía, aún teniendo la gran bendición de que el Señor los había libertado de más de muchísimos años de esclavitud. El Señor viene y los saca de Egipto. Todos conocemos esa historia, que el pueblo fue dirigido en el desierto por
por Moisés. Toda esa historia creo que no la sabemos de memoria, pero algo que quiero recalcar, amados hermanos, que con esa gran bendición de parte del Señor, con esa gran bendición que les dio el Señor de manifestarse no solamente a Moisés, sino que les hizo ver su gloria en el desierto, les hizo ver señales, les mostró prodigios y les mostró cuántas veces no fue bueno el Señor con ellos, pero aún así el pueblo se corrompía, amados hermanos, y dejaban a un lado la bendición del Señor. No solamente, amados hermanos, muchas veces el pueblo deja la bendición de Dios a un lado, sino que muchas veces la bendición es robada, ya sea por diferentes cosas. Por eso yo quiero que nos vayamos introduciendo ya en lo que es la introducción de este mensaje. Y encontraba yo la parábola del sembrador. Creo que aquí muchos la hemos leído. En una ocasión dice que había un sembrador que salió a sembrar, valga la redundancia, y dice que parte de la semilla que caía en el camino, amados hermanos, había una semilla que caía en los espinos, semilla que caía en los pedregales y semilla que caía en una tierra fértil. Pero algo que me llama demasiado la atención es que el Señor Jesucristo era tan detallista con esta parábola, con esta enseñanza, que después de que la narró, fue y se las explicaba, y fue tan claro, amados hermanos, de que el Señor les dice en el versículo, en Mateo capítulo 13, versículo 20, el Señor les dice: y el que fue sembrado, gloria a Jesús. Vámonos primero en el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, amados hermanos, Jesucristo da una interpretación muy clara, que muchas veces la palabra es robada por el diablo, que el Señor lo reprenda. Dice que muchas veces el pueblo no entiende la palabra y el diablo inmediatamente se la roba. Una palabra que muchas veces no cae en una semilla fértil, no cae en una tierra fértil, perdón. Y verdaderamente, amados hermanos, este escenario se ve hoy en día en las iglesias, que, amados hermanos, por diversas cosas el enemigo le ha robado el entendimiento a la gente, y el velo que está puesto sobre el pueblo muchas veces no ha sido quitado por el Señor, porque no han querido humillarse. Pero sabe, esa es una arma que está usando el diablo. Eso es algo que el diablo le funciona a favor, que fácilmente puede robar la palabra de cada uno de nosotros, y nosotros muchas veces estamos dormidos, amados hermanos, porque la interpretación dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo. Imagínense que cuando la palabra viene, muchos no la entienden. Y aquí, amados hermanos, nosotros debemos de analizar y dejar a un lado la mentalidad, amados hermanos, de que no es bueno estudiar la Biblia. Verdaderamente no todo, amados hermanos, en esta vida es bueno, pero estudiar la palabra de Dios sí que es bueno en toda totalidad, amados hermanos. Muchas veces no queremos estudiar la palabra del Señor, y por el simple hecho de nosotros no enfocarnos, amados hermanos, en indagar en las escrituras. Yo no le estoy diciendo que usted se meta a cosas que tal vez ni siquiera los que llevan años en el evangelio entienden, bendito sea el nombre del Señor, pero creo que si en algo debemos de enfocarnos, amados hermanos, es de tener el entendimiento de la palabra. Únicamente tener ese gozo, amados hermanos, de que aunque sea un versículo lo sabemos, y aunque sea el que no sabemos ponemos en práctica. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, amados hermanos, porque hoy en día el pueblo carece de una doctrina sana, depurada de tanta doctrina de maldad. No porque no hayan predicadores, ciertamente escasean, pero, amados hermanos, muchas veces es porque el pueblo ha entrado en una comodidad de no querer estudiar la palabra, de no querer indagar en la verdadera doctrina del Señor, y se deja, y como decía el apóstol Pablo, solamente tienen comezón de oír y se aglomeran a escuchar fantasías y fábulas de viejas, porque eso dice el apóstol Pablo, bendito sea el nombre de Jesús. Y hoy en día, amados hermanos, tenemos predicadores por montones en las redes sociales, predicando una cosa por aquí, predicando otra cosa por allá, y muchos, atienden a la voz de ellos, pero no a la voz de Dios. Sí, amados hermanos, tenemos que tener un sumo cuidado. Nosotros hoy en día, con lo que escuchamos, con lo que vemos en cada plataforma, que no todo todo el que se viste bonito predica la verdad. Muchos predican por conveniencia la palabra del Señor, muchos agarran los textos a su conveniencia. En una ocasión yo conocí un predicador de sana doctrina que predicaba en contra del recasamiento y del divorcio, pero una vez que la mujer lo engañó, ahí se volvió que hay oportunidades a cada rato. Imagínense.
¿Por qué, amados hermanos? Porque muchos transgreden las escrituras y la agarran a su manera, a su conveniencia, a lo que más les agrada. Y no es así, amados hermanos. Nosotros no podemos agarrar un texto, amados hermanos, y poner los sentimientos dentro de la interpretación. Hay textos que a mí no me gustan, la realidad, porque me duelen, amados hermanos, pero yo no puedo interpretarlos como a mí me gustaran. Tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo y tengo que entender, amados hermanos, que yo no soy intérprete de la Biblia, sino que ella es su propia intérprete. Yo lo único que tengo que hacer es un oidor y un hacedor de la palabra, y no más. Aleluya. Pero, amados hermanos, cuando nosotros nos fundamentamos en la palabra, entonces, amados hermanos, cuando venga el maligno, ¿será que nos va a robar la palabra? ¿Será que nos va a robar esa bendición tan preciosa que el Señor nos habla? Sigue diciendo el texto. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aleluya, imagínense. Amados hermanos, un ejemplo muy claro que nosotros podemos hallar en la Biblia. Cuando usted se va al libro de Apocalipsis y analiza, amados hermanos, cómo habla el apóstol que fue inspirado por el Espíritu Santo acerca de aquellos que estarán en aquel tiempo en la gran tribulación, aquellos que se van a quedar. Aquellos que se van a quedar, no hay de esos aquí. Si usted se da cuenta, amados hermanos, y analiza, aquel que se deje sellar o aquel que se deje marcar por la bestia, inmediatamente no hay salvación para él. Pero una de las cosas que va a obligar a mucha gente que se quede a dejarse llevar por el enemigo, ¿sabe qué es? La persecución que va a haber. Todo lo que se les va a venir encima. Todo aquel, amado hermano, que tenga un poquito de moral en su cerebro. Todo aquel que todavía tenga un poquito de cordura en su vida, inmediatamente va a tener persecución. La iglesia que se levante en aquel tiempo de los judíos, los 144,000 van a tener persecución, amados hermanos. Pero sabe, ahí es donde nosotros tenemos que entender que debemos de echar raíces fuertes en la palabra, usted y yo. Porque el versículo dice claramente que no hay raíz, que no tienen una raíz sólida, sino que solo la semilla cae y crece sobre los pedregales, pero nunca llega a tener una raíz sólida. Nunca llegan a tener una raíz sólida en la palabra. Nunca llegan a tener una raíz profunda en la búsqueda, en la oración, en el ayuno, en la santidad, en guardarse para el Señor. Y son de corta duración, dice el versículo. Pero, amados hermanos, en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo decía: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación alguna, aflicción, prueba. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando usted y yo verdaderamente determinamos servirle al Señor de todo corazón, amarlo sobre todas las cosas, amados hermanos, aunque venga la prueba, la tribulación, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta algo: que no importa cuál grande sea su tribulación, mientras usted se refugie en la presencia del Señor, usted tiene esperanza, usted tiene vida, usted tiene gozo y usted tiene una herencia celestial. Usted tiene una esperanza, amados hermanos, maravillosa, de que un día usted será arrebatado de esta tierra, llevado hasta el tercer cielo, hasta la presencia del Altísimo. Aunque la tribulación sea fuerte, amados hermanos, debemos de echar raíz en esa promesa bendita, amados hermanos, de que un día el que dijo que iba a venir vendrá y no tardará. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero sigue diciendo el versículo: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando la semilla cae en espinos, esto es igual a aquellos hombres, aquellas mujeres que viven afanados en el mundo. Se les predica la palabra de guardarse para el Señor, de humillarse delante de la presencia del Señor, pero están afanados, amarrados a este siglo, a los deseos, a los placeres, a toda cosa que hoy en día se mueve.
Cristo hablaba, y en aquel tiempo que Cristo hablaba esta parábola, habían afanes entre los hombres, y siempre fueron las riquezas. Siempre fueron las riquezas, el tener plata, el tener oro, el siempre tener provincias, esclavos. Esas eran las riquezas de aquel tiempo, amados hermanos. Pero sabe, amados hermanos, que hoy en día las riquezas que nosotros muchas veces perseguimos y dejamos a un lado al Señor, es que queremos andar en una vida, amados hermanos, de cáscara nada más. Porque en mi país, bueno, no sé si en los países de ustedes hacían unos cascarones, que sacaban el huevo, le hacían un hoyo pequeño y sacaban la clara y la yema y solo dejaban el puro cascarón. Entonces llegaba una época en que andaban jugando con eso y el chiste era reventarlo en la cabeza del otro. Pero ¿qué había dentro? A veces polvo, a veces nada, a veces una que otra pedacito de papel. Pero amados hermanos, cuando nosotros nos enfocamos, ¿sabe?, en vivir una vida afanada, amarrada a los placeres, a los deleites de este siglo, a las riquezas de este siglo que estamos viviendo, así mero somos nosotros, porque solamente es una fachada, que parece tener algo, que parece que lo tiene todo, pero ¿sabe qué le hace falta a usted? Gozo y paz, y le falta santidad, y le falta amor, pero solamente, y por dentro, amados hermanos, vacío, viviendo vidas deplorables. Pero amados hermanos, cuando tenemos a Cristo, aunque ande, mire, amados hermanos, repitiendo la misma camisa igual que yo, por dentro, amados hermanos, el fuego del Espíritu Santo que nos llena, que nos sustenta cada día, amados hermanos, no nos deja caer en tentación y nos libra de todo mal. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, amados hermanos, para que no seamos como estas personas afanadas en el mundo, ¿sabe?, trabajando de sol al sol. Cuando las personas les está yendo bien en el trabajo, no se dan cuenta que la cadena más grande de engaño es el afán al dinero dentro del área laboral. ¿Cómo así? Que cuando alguien determina hacer un proyecto, contrata a alguien para que sea su trabajador. Y ese alguien contrata a alguien, y contrata a alguien, y contrata a alguien, y contrata a alguien. Y hasta abajo llegamos nosotros, afanados, metiendo horas extras, no viniendo a los cultos, agarrando turnos dobles, dejando a un lado la palabra del Señor, solamente afanados viendo qué día recibimos más cheques, pidiendo aumento. Pero el engaño más grande, ¿sabe por qué? Porque somos el gato, del gato, del gato, del gato, del gato, pero nosotros nos sentimos el de arriba. Ese es el engaño más grande. O sea, imagínense, por estar tan afanados, nos sentimos tan grandes, sacamos pecho a donde quiera que vayamos, amados hermanos. Pecho o barriga, pero ¿sabe? Al final no somos nada. Inclusive aquel que sí es algo en este mundo, no es nada si no tiene a Cristo. Amados hermanos, un cuerpo en el cual no mora el Espíritu Santo es basura. Se escucha fuerte, amados hermanos, pero verdaderamente es así. Por eso usted, amados hermanos, determine hoy en adelante dejar el afán a un lado, pedir la bendición del Señor y no dejar que los deleites de este mundo se la roben hoy. No deje que le roben esa bendición, hermano. Apenas estamos en la introducción. Aleluya. En una ocasión habían dos hermanas, creo que ya muchos conocen la historia, María y Marta. Una de ellas dice que estaba afanada haciendo los quehaceres de la casa. La llevó a visitar el maestro, se puso a echar baleadas, tortillas o no sé, pupusas, y andaba bien afanada de aquí para allá. En la casa barría por aquí, sacaba la aspiradora, bien afanada. Pero ¿sabe? La otra, sentada escuchando al maestro, escuchando la palabra, la enseñanza del Señor. Y dice que Marta le dice al maestro, todavía tuvo el valor de decirle al maestro, después de dejar a un lado la bendición que era recibir la palabra de Jesucristo, tuvo el descaro de decirle al maestro, maestro, ¿no tienes cuidado de María? Que no está haciendo nada, yo ocupadísima aquí, haciendo todos los quehaceres, metiendo la ropa a la lavadora, de día y de noche cuidando al niño. Así dicen algunas, reclamando a veces, que por eso dicen que no se congregan. Y le dijo el Señor, Marta, Marta, afanada estás tú. Pero, ¿sabe?
¿Sabe qué fue lo que le dijo el maestro? Aunque parece mentira, pero el maestro le dijo, pero María ha escogido la mejor parte. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted, amado hermano o amada hermana, dejó la olla con frijoles encendida y se le quemaron, no se preocupe, que usted escogió la mejor parte. Usted escogió la bendición de venir a recibir la palabra del Señor, y procure que no se la roben. Procure que la bendición de la palabra hoy, amados hermanos, quede permanentemente en su vida. Pero, amados hermanos, muchas veces no solamente el afán, no solamente los deseos, no solamente, amados hermanos, las preocupaciones o el enemigo nos roban la bendición. Muchas veces nos las pueden robar nuestros hermanos, nuestros amigos, cualquier persona. Pero nosotros tenemos que tener una postura de cristianos verdaderos. Les voy a contar otra historia que aparece en la Biblia. En Juan capítulo 9. En una ocasión dice que Jesucristo iba pasando por un estanque, el estanque de Siloé me parece que se llamaba, y ahí había un ciego cerca, un ciego de nacimiento, y dice que los discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó para que este hombre sea ciego de nacimiento? ¿Él o sus padres? Y el maestro le dijo, ni él ni sus padres, sino que él va a ser una señal del reino de los cielos. Inmediatamente que Jesucristo dice esto, dice que hizo con su saliva lodo, le untó en los ojos, le dijo, ve y lávate al estanque. Inmediatamente este hombre recobró la vista, inmediatamente. Pero, amados hermanos, lo que me da curiosidad es que los vecinos dicen que inmediatamente empezaron a indagar qué había pasado y a preguntarle. Y era tanta la necesidad de acusar a Jesús que llevaron a este hombre con los fariseos. Y este hombre les dijo, yo no sé, pero yo veo. Yo era ciego, y no le creían. Entonces dice que mandaron a llamar a sus padres. Y los padres, por miedo a decir que el maestro lo había sanado verdaderamente, no contestaron. Solamente dijeron, vayan y pregúntenle a ellos porque edad tiene. O sea, ya es mayor para que él conteste eso. Pero algo que me gustó de este hombre, ¿sabe qué fue? Que cuando le preguntaron, di verdaderamente la verdad, no mientas. ¿Quién te sanó? Y él les dijo, Jesús. Ese hombre que se llama Jesús. Y empezaron inmediatamente los fariseos a pelear. Pero ¿cómo él puede hacer milagros si es un falso maestro? ¿Cómo él puede hacer milagros si es un mentiroso, si es un pecador? Y sabe, la respuesta de este hombre, amados hermanos, me dejó impactado. Él dijo, si era pecador yo no lo sé, si era mentiroso yo no lo sé. Lo que yo sé es que era ciego y ahora veo. Sí, amados hermanos, ¿qué importa eso? ¿Qué importa, amados hermanos, muchas veces lo que digan del cristiano? ¿Qué importa muchas veces lo que vayan a decir de usted en el trabajo por ser diferente? ¿Qué importa lo que diga su familia? Usted también era ciego y algunos de ustedes ahora ven. Y gócese en el Señor porque ya no son ciegos. Sí, amados hermanos, el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Gloria a Jesús. Nosotros tenemos que tener una postura, amados hermanos, fuerte delante de las tribulaciones, delante de cualquier cosa. Aunque delante de la presencia de Dios muchos de nosotros somos llorones, somos, amados hermanos, quebrantables fácilmente. Y eso es bueno, que cuando estamos en aquella comunión con el Señor fácilmente nos quebrantemos. Pero, amados hermanos, cuando venga la prueba, cuando alguien le quiere robar la bendición, amados hermanos, tiene que tomar una postura diferente. Tenemos que tomar una postura, amados hermanos, de que nada y nada nos afecte. Muchos de ustedes y muchos de nosotros, más bien dicho, ni siquiera hemos salido de la iglesia y ya entramos en cólera, en pleitos con nuestros familiares, con otros hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos de nosotros muchas veces nos hacemos cólera solo por una mala mirada aquí adentro y ni siquiera hemos salido y ni siquiera he terminado el mensaje. Y ni siquiera a veces ha terminado la alabanza. Y a veces llegando estamos. Imagínense qué fácil nos estamos dejando robar la bendición hoy en día, amados hermanos. Poniéndonos en contra unos por otros. Solamente porque no nos gusta cómo es la otra persona. Bendito sea el nombre del Señor.
Si usted lleva años en el evangelio, amados hermanos, y ve a alguien empezando que le está costando, no se frustre, no se enoje. Deje el fariseísmo un rato a un lado. Mejor extiéndale la mano. Sí, y no pierda la bendición de la palabra, de andarse por nada estresando, por nada dejando a un lado la bendición que el Señor le ha dado. Tome en cuenta, amados hermanos, que tenemos que tener una postura recta delante del Señor en el servicio, fuera de Él, amados hermanos. A veces en la puerta hemos llegado y ya vamos enojados con nosotros mismos, con los demás. Hay gente que están enojada, amados hermanos, que con ellos mismos pelean. Ni ellos mismos se aguantan estando solos. Sí, amados hermanos, y perdemos la bendición de parte del Señor. Muchas veces se nos presentan ocasiones de pecar. Y no son fuertes muchos. Fácilmente se doblan. Porque debemos de escudriñarnos cada día. Que no estemos perdiendo esa bendición del Señor. Algo que me da miedo a mí, amados hermanos, es que el apóstol Pablo decía: me examino cada día, no sea que siendo yo el heraldo, o sea, no sea que yo el mensajero venga a ser eliminado. El apóstol Pablo diciendo que él puede perecer. ¿Y qué le espera a usted y a mí? Si por nada muchas veces perdemos la bendición del Señor, y a veces hasta la salvación podemos llegar a perder. Siempre yo he tenido en cuenta algo, amados hermanos, que la palabra a mí me lastima fuertemente, fuertemente, cuando yo sé que ando mal delante del Señor. Pero sabe, amados hermanos, tenemos que tener una postura que si usted anda mal delante del Señor, usted no puede andarse enojando con el predicador. Sí, hay muchos que se enojan con el predicador y el predicador nada le ha hecho. Y a veces ni lo conocen. A veces se enojan con los predicadores de aquí, y si los traen de afuera también salen enojados y pierden la bendición. No atienden a la voz de Dios solo porque no les gusta lo que se les dice. Sí, amados hermanos, muchas veces, ¿sabe? Hay soberbia en medio de nosotros y no queremos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Sí, imagínense que hay mucha gente que tiene una mentalidad tan retorcida, amados hermanos, de que son tan santos que dicen: no, pastor, nunca va a orar por mí. Yo soy santo, solo el Señor viene, desciende del cielo y pone las manos sobre mí. Usted no lo vaya a hacer porque puede caer muerto. ¿Qué se siente usted? Tabernáculo, templo se siente usted, lugar santísimo se siente. No, amados hermanos, aquí debemos de ser humildes todos nosotros, que cuando el Señor quiera obrar, dice que el Señor al altivo lo ve de lejos, pero al humilde lo tiene de cerca. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener, amados hermanos. Poderoso Jesús. Siento un silencio funesto en medio del pueblo, aleluya. Yo tampoco quería predicar, hermano, pero el Señor es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo leí esta palabra que el Señor me daba, en esta escena, amados hermanos, tan fría, tan incómoda, imagínense. Dice que había un mago falso en Pafos, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Dice que estaba con un procónsul. Siempre, amados hermanos, que alguien tiene una posición jerárquica alta, el diablo quiere derrumbarlo. Sí, si usted imagínese, con que le den el privilegio de la escoba y de la vacuum, se le levanta el diablo. Ahora imagínense a los grandes hombres de Dios, a los predicadores de la palabra, a los mensajeros, a los evangelistas. Pero, amados hermanos, dice que en ese lugar había un procónsul llamado Sergio Pablo, varón prudente, que como muchos de nosotros llamó a Pablo y a Bernabé, y muchos de nosotros, al igual que él, hemos tenido que buscar una iglesia o a alguien que nos predique la palabra, porque él dice que estaba deseoso de escuchar la palabra de Dios. Y cuando a quién le fueron a hablar, de todo lo que se le pudo ocurrir, fueron a llamar a un hombre, amados hermanos, que lo que le corría era evangelio en las venas. Un hombre que amaba predicar la palabra, lleno del Espíritu Santo, amados hermanos. Un hombre humillado delante del Señor, humilde, sensato. Y cuando le dijo a Pablo: hable la bendita palabra del Señor, por favor, inmediatamente Pablo empieza a predicar la palabra.
Lo voy a tratar de recrearle una escena. Pero Pablo empieza a hablar, o Bernabé, a hablarle de las maravillas, que hubo uno que se entregó por nosotros, que descendió del cielo, pero tuvo que venir del cielo como cualquiera de nosotros, sujetado a pasiones igual que nosotros, y empezó a predicar la palabra. Le desarrolló muy bien la introducción, el mensaje, pero en cada parte ahí estaba el mentado Elimas. Así no es. No, mentira. No, así no es. No, eso es antibíblico. Eso es falso. No, esos son dogmas de hombres. Mentira. Pero dice que Elimas le resistía al mensaje. Es decir, contradecía todo el mensaje. Elimas, el mago. ¿Sabe? Algo que me dio miedo es que el nombre en la versión de la Biblia siriaca que aparece ahí es Bar-Shomá. ¿Y sabe qué significa? Hijo del orgullo, o hijo del orgulloso, del altivo. Que el Señor lo reprenda. Inmediatamente, amados hermanos, que este hombre contradecía la palabra, el apóstol Pablo no se estuvo quebrantando mucho la cabeza, no quiso empezar a debatir como él acostumbraba con los judíos. Y dice que solamente le vio los ojos y le dijo: oh, lleno de toda mentira y de todo engaño estás, hijo del diablo, mentiroso, entrometido, enemigo de toda justicia, dice que le dijo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Encerrándote en tu propio pensamiento, encerrándote en tus propios deseos. Cuando el Señor, amados hermanos, se manifiesta en la iglesia o en la vida de alguien, amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo? ¿Quiénes somos nosotros, amados hermanos, que solamente porque en nuestro pensamiento, porque en nuestra manera de haber venido al evangelio, amados hermanos, no cabe en que Dios trate inmediatamente a veces con otra persona o de diferente manera, o que el Señor meta en otro tipo de propósitos? ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a la justicia del Señor? Si, amados hermanos, mañana viene un hermano a convertirse y en un mes ya está predicando la palabra más veces que usted y yo, disculpe que lo diga así, pero ¿y a nosotros qué nos importa lo que el Señor quiere hacer con alguien más? Esa es la bendición que el Señor tiene para muchas personas, amados hermanos. Si el Señor, amados hermanos, quiere libertar a alguien, aunque le tome tiempo ser libre, si el Señor así lo quiere, ¿a nosotros qué? Si esa es la bendición que el Señor tiene para él. Y usted y yo, amados hermanos, no nos dejemos robar esa bendición también. Si el Señor, amados hermanos, ha tratado con nosotros y hablan de nosotros, amados hermanos, mire, yo le voy a dar un consejo. No escuche, hágase a un lado. Créame, se lo dice a alguien que ha sido reprendido por eso. Yo, amados hermanos, tenía una mentalidad de que por cualquier cosa que miraba que estaba mal, yo iba así, rápido. Y a veces lucho con eso porque eso es una parte de mí que no agrada muchas veces a Dios. Que a veces yo sea muy directo, que a veces vaya yo directo al problema y de maneras que tal vez a usted no le vayan a agradar. Y me han corregido muchas veces, incluso hasta el pastor me ha llamado la atención por eso y no me da pena decirlo. Porque ¿quién soy yo, amados hermanos, muchas veces para oponerme a lo que el Señor quiere hacer solamente porque mi mente no agrada lo que el Señor quiere hacer con alguien más? Con todo respeto, amados hermanos, si lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia con sus hijos a usted no le agrada y usted solamente quiere estar aquí de opositor, con todo respeto, amados hermanos, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo, amados hermanos. Mi abuelo decía: la casa de nosotros es pequeña, hijo, pero la puerta la hice grande para que entre el que quiera y también se vaya el que quiera. Sí, amados hermanos, nosotros tenemos que estar enfrascados, amados hermanos, en que la bendición del Señor, si no nos pertenece a nosotros,
pues entonces hay que seguirla buscando y humillarnos. Pero si el Señor quiere bendecir a alguien más, amados hermanos, no le robemos esa bendición. No pongamos desánimo entre nosotros mismos. No seamos como Elimas, y que no le vaya a pasar lo de Elimas. Escuche lo que le pasó a Elimas. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Lo que el apóstol Pablo, con carácter y fe, había dicho se cumplió. Cuando el hombre de Dios habló, amados hermanos, y le dijo a este falso profeta, a este mago, a Bar Jesús, a este hijo de todo engaño, de toda mentira, hijo del diablo, dice que le dijo. Y no es que yo quiera decir esa palabra, es que ahí está. Pero el Señor, amados hermanos, se glorificó en esa escena tan fría. Porque, amados hermanos, yo no quisiera estar en esa situación, pero imagínense, el apóstol Pablo predicándole a una alma y otro contradiciendo al apóstol Pablo. Y él predicándole y el otro contradiciéndole. Eso debe haber sido incómodo. Pero el siervo de Dios no se complicó mucho. Inmediatamente le dijo, quedarás ciego por un tiempo. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque yo me preguntaba de todas las cosas que a este hombre le pudieron haber pasado, ¿por qué es ciego? Y entendí algo. Al menos yo lo pienso así. La razón por la cual este hombre quedó ciego es porque si él estaba a la par del procónsul de Sergio Paulo, quién sabe cuánto tiempo lo había tenido ciego con esa falsa doctrina. Quién sabe cuánto tiempo más no lo quería tener ciego y perdido. Y al final, ¿quién terminó siendo el ciego? Por ser hijo de mentira y de engaño. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, de que no vayamos a quedar ciegos espiritualmente, amados hermanos. Cuídense mucho, en el amor de Cristo se los pido. Cuídense de la ceguera espiritual. Pero, amados hermanos, las grandezas del Señor, amados hermanos, son increíbles. Porque dice que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Él no es, cuando Pablo, amados hermanos, tal vez quiso regresarse a seguirle predicando, ya el hombre ya le estaba diciendo, no, ya dígame qué quiero, qué tengo que hacer ya, y me voy con usted o me convierto, no sé qué le dijo. Porque cuando, amados hermanos, en medio de un pueblo humillado, cuando buscamos al Señor, todo lo que ha estado pasando en esta iglesia, amados hermanos, las cosas grandes que el Señor ha hecho, yo no sé si usted lo ha meditado. Pero eso es, amados hermanos, que aunque vengamos con sueños a los ayunos, aunque vengamos, amados hermanos, todos atribulados, si venimos en obediencia a buscar la presencia del Señor, amados hermanos, la gente muchas veces ni siquiera espera, amados hermanos, para que les predique la palabra. El otro día en la campaña ni siquiera había empezado el mensaje ni las alabanzas y había un muchacho preguntándome qué tenía que hacer para venir a aceptar enfrente. Porque, amados hermanos, cuando las maravillas del Señor se manifiestan, cuando la gloria de Dios se mueve, amados hermanos, la gente cree a la doctrina del Señor. Inmediatamente los ojos de este hombre fueron abiertos, de Sergio Paulo. Creyó en el Evangelio y se maravilló de todas las señales que Pablo había hecho y Bernabé. Es increíble, amados hermanos, que un hombre de alta jerarquía, porque un procónsul era un gobernador, imagínense, creyendo la doctrina del Señor a través de las señales del Espíritu Santo. Ahora bien, amados hermanos, nosotros que hemos conocido la verdad y la palabra, ya no estamos para muchas veces andar pidiéndole señales al Señor. Nosotros ya conocemos el camino, ya conocemos la palabra. Y si usted quiere ver las maravillas del Señor como Sergio Paulo, usted sabe lo que tiene que hacer: humillarse hoy en día y no permita que el Señor le robe la bendición de la palabra. Hasta aquí voy a dejar el mensaje, amados hermanos, porque siento un quebranto en mí. Bendito sea el nombre del Señor, el pastor con cada uno de nosotros. Gloria al Señor, Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies. Gloria a Jesús. Padre bueno que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor. Bendito tú eres. Maravilloso Dios,
Tu palabra, Dios mío, tiene poder, Padre Santo. Tu palabra, maravilloso Dios, hay una unción en ella, bendito Espíritu Santo. Radio Cristiana, Ríos de Agua Viva. Mi Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Escúchanos todos los días a través de nuestras aplicaciones disponibles para teléfonos Android y iPhone. Descarga gratis y te será de gran bendición. También puedes escucharnos en TuneIn Radio como Radio Cristiana, Ríos de Agua Viva, la radio que suena desde Columbus, Ohio. Oh Cristo mío, haz de